retomar la clase. Muy bien, nos quedamos en Consejo de la Magistratura. Ya vimos que a los jueces de la Corte Suprema se los nombra a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, se los remueve a través de la institución del juicio político, acusa a diputados, remueve Senado. En los jueces inferiores, o sea, todos los que no son de la Corte, siempre estamos hablando del sistema federal y nacional, el que interviene tanto en el nombramiento como en la remoción es este organismo nuevo que está regulado en el artículo 114, que es el Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura que se creó con la idea de despolitizar un poco el nombramiento de los jueces inferiores y sobre todo, por lo menos el efecto concreto que tiene, mucho menos que despolitizar la designación, que yo sostengo que la designación sea política está bien en términos democráticos. Los jueces deben ser decididos, su nombramiento y su remoción, por consideraciones políticas, ¿está bien? En atención a consideraciones democráticas, porque son funcionarios que deciden sobre temas públicos, ¿está bien? Y deciden temas públicos en nuestro sistema, además con la pretensión de decidirlo en términos finales, con lo cual su designación no es un tema académico o neutro, porque lo que se necesita es un sistema judicial que responda a determinados valores, a valores democráticos, de respeto por derechos humanos, de eficacia, ¿está bien? Y para lograr esos objetivos, que el Poder Judicial tiene esos objetivos, no existe por el mero hecho de existir, también es progresivo a ese cumplimiento que las personas, además de todas las demás opiniones y motivaciones políticas en el alto sentido de la palabra, no de política partidaria, de poroteo, que además de eso sean idóneas técnicamente. Y eso es lo que pretende garantizar el Consejo de la Magistratura a través de un proceso de selección que incluye la realización de un examen escrito con determinadas características para mantener su carácter secreto, entrevistas personales, con que se presenten los antecedentes y se puntean los antecedentes, y a través de ese sistema en donde se controla la idoneidad del candidato o candidata, se generan personas que sean aptas para ser elegidos, después sí por criterios políticos, pero que cumplan un determinado piso de idoneidad técnica que antes del sistema del Consejo de la Magistratura, ese control, ese órgano de control de idoneidad técnica no existía. O sea, se dependía enteramente del juicio del presidente y del Senado. Hoy, ese juicio respecto de la idoneidad está en manos del Consejo de la Magistratura como un órgano indispensable para el logro de esa finalidad. ¿Sí, Patricio? No, sí, dos notas al pie simplemente. Ahí lo que menciona Nico, hay como un par de trampas, si quieren. Primero, los concursos específicamente suelen estar organizados o tienen incentivos para que las personas que dentro del Poder Judicial continúen en la propia administración de justicia. Eso es una cosa que suele suceder. Por ejemplo, tener experiencia en el Poder Judicial te da más puntos que a veces que tener, no sé, un doctorado en Yale, no sé. Uno puede decir, creo que es bastante discutible que una tenga más peso que la otra. Y lo segundo es que incluso tiene una visión crítica de cómo están organizados los concursos, la otra gran caja negra que tiene el Consejo de la Magistratura y el proceso de selección de jueces es el de la entrevista personal, que también es otro de los temas que estaba discutiendo justamente en la reforma de la justicia o en esta comisión de asesoramiento. ¿Qué peso tiene la entrevista? Porque generalmente lo que pasa es una persona viene primera en puntaje y después de la entrevista desaparece o llega a tercera o cuarta y el que estaba sexto pasa a segundo. Y eso sobre todo también está atado que, si no me equivoco, son privadas las entrevistas y no hay mucho control público, mucho escrutinio sobre qué pasa ahí. En medio también, como decía, una caja negra. Entonces eso
si bien tiene apariencia de que es algo que tiende a la idoneidad, hay dos puntos en los cuales hay problemas a la hora de cómo se piensa la idoneidad en el Consejo de la Magistratura. Tengan en cuenta que antes no había nada, ¿está bien? Con lo cual, todos los problemas que se pueden aducir del sistema del Consejo de la Magistratura son mucho mejores que lo que había antes. En ese punto, quizás hay que eliminar el Consejo de la Magistratura, no lo sé, no es un juicio de valor respecto de que está bien o está mal. Antes no había nada. Efectivamente, el tema de la entrevista previa es un punto que siempre se discute mucho. A mí en general yo estoy de acuerdo con esos tipos de válvulas de escape de carácter político en los sistemas de nombramiento, ¿está bien? No me parece mal. Me parece correcto. El pueblo está representado en el Consejo de la Magistratura, con lo cual me parece correcto. En general estoy bastante en contra de los sistemas de mero mérito profesional académico. Y después otra trampita que es la que marca Patricio, quizás podemos disentir con Pato en que esa sea la trampa principal, ¿está bien? En cuanto a el valor de lo académico, yo creo que el valor de lo académico no tiene tanto valor en el nombramiento de un juez, pero sí, la gran trampa es que nadie se entera del llamado concurso, ¿está bien? Para enterarte de un llamado concurso, igual que en la facultad, tenés que estar adentro del sistema. Entonces, si vos estás afuera del sistema, es muy difícil que te enteres las fechas en las cuales tenés que llevar los papeles, que hay un concurso abierto, etcétera, etcétera. En general, efectivamente, los sistemas de concurso, no solo en el Consejo de Magistratura, me animaría a decir que en el Consejo de Magistratura es mucho más abierto, en nuestra facultad son el oráculo de Delfos, ¿está bien? Ya enterarte de que hay un concurso abierto ya es una cosa que tenés que ser más o menos Yoda para darte cuenta de que hay un concurso, porque se publica en una página web de Ucrania en neozelandés, ¿está bien? Más o menos. Entonces, bien, dicho esto, el Consejo de la Magistratura, luego de pasar por todos esos filtros, primero evaluación de antecedentes, examen escrito, entrevista personal, que efectivamente es un problema, la falta de... Yo creo que el mayor problema de la entrevista, y esto es opinión mía, es no tanto de que la entrevista pueda alterar el orden de mérito, sino el carácter no pública de la entrevista. ¿Está bien? Yo creo que la entrevista debería ser pública, y entonces así saber, quizás, no sé, el candidato o candidata manifestó su admiración por Himmler y me parece que es una buena razón para eliminarla del concurso o de bajarla en el orden de mérito. Y quizás es el mejor promedio, abogado, pensador de todos, ¿está bien? Pero hay que ver si el sistema quiere y la democracia quiere que un juez de la Corte sea admirador del nazismo, por ejemplo, si fuera el caso, ¿está bien? O sea, como verán, no es meramente un juicio de idoneidad técnica el nombramiento de un juez. Importa qué valores tiene y qué valores va a llevar a cabo. Luego de ese proceso de selección, se forma un orden de mérito, o sea, un listado con el puntaje final al cual se llegó luego de todo el paso de esos procesos. Ese orden de mérito, ¿está bien?, da lugar a la formación de ternas. Por ejemplo, hay que nombrar 5 jueces civiles. Entonces, se arman 5 ternas. Los primeros 15 del listado de orden de mérito integran cada uno una terna. El primero con el cuarto, por ejemplo, y con el octavo, ¿puede ser, Patricio? No sé, no importa. El primero de cada una, de cada 5, ¿está bien? Integra una terna. Se integran las ternas, por ejemplo, 5 ternas con los primeros 15, y esas ternas son enviadas al Poder Ejecutivo para que el presidente discrecionalmente elija a cualquiera de esos 3. Elige a uno de esos 3 personas, y ese pliego, se llama la propuesta de nombramiento, va al Senado de la Nación para ser aprobado en los mismos términos que los jueces de la Corte. Sí, Patricio. Sí, yo disiento con Nico con respecto a la entrevista personal, porque justamente el
el filtro político, la válvula de escape, como decía Nico, está justamente en la nominación, en la nominación presidencial y en la parte del Senado. Entonces, lo que hace de alguna manera la entrevista personal es darle un extra poder a los poderes políticos en la parte justamente en donde se estaba evaluando la idoneidad técnica. Entonces, diría que es incompleto decir que es una válvula de escape, es una forma de interferir. Pero más allá de eso, piensen en qué incentivos genera esta parte política. Ustedes vieron que, lo acaba de decir Nico, que de esas 3 personas, el presidente elige una y después el Senado le da el consentimiento, le da el acuerdo. ¿Qué incentivo genera en los jueces, sobre todo a la luz de lo que veníamos viendo al principio de la clase, que era esta idea de la independencia, la imparcialidad? Genera incentivos a que los candidatos a jueces, primero con el presidente y después con los senadores, promuevan ese espíritu de independencia, ¿o qué? Y no, Pensemos le conviene ser afín al presidente para que lo elija entre los 3. Y después con el Senado, aún más. O sea, Y ahí la imparcialidad se pierde porque, o sea, vos vas a decir lo que te conviene decir para que te elijan para el puesto. otras. Es una porquería lo que tenemos y nada más. O tal vez algunas razones, no sé. Bien, tengan en cuenta que esto que dice, el proceso de designación de jueces es bastante peor de lo que surge de la Constitución, ¿está bien? Porque quizás la regulación constitucional podría ser defendida, pero después la práctica es bastante complicada porque hay que pasar muchos filtros, ¿está bien? Que no son evaluaciones de idoneidad. Pero también tengan en cuenta que el sistema tiene una herramienta para aminorar eso. ¿Cuál es? Porque algo dijo Magalí muy interesante, y también Patricio, todo este proceso de beso de mano, por decir así, se puede llamar así, es previo. Una vez que te nombran juez o jueza, no te sacan más. Porque tenés inamovilidad en el cargo, porque es tan difícil sacar a un juez, ¿está bien? Es tan difícil sacar a un juez de sus funciones, que yo creo que, siendo tan difícil, está bien que haya máximos controles políticos sobre su designación. Si los jueces durarían 10 o 20 años, está bien, tuvieran un mandato, que creo que sería mucho mejor que el sistema actual, bueno, podríamos jugarnos más a la idoneidad técnica. Podríamos relajar los controles políticos. Pero lo cierto es que la imparcialidad de los jueces, que está muy en juego, si quieren, por cómo funciona, no tanto por la regulación constitucional, sino más por cómo funciona y cómo está luego reglamentado, de la cantidad de acuerdos que uno tiene que tener. También la entrevista esa previa es muy importante, entonces depende cómo te evalúen en esa entrevista, también cómo te van a otorgar el orden de mérito, después que el presidente te elija entre los 3. ¿Se imaginan la cantidad de presiones, de lobby y demás que hay para que el presidente elija uno de la terna, y después las discusiones en el Senado, en donde están representadas todas las provincias, lo cual está muy bien que haya discusiones y deliberación y negociación en el Senado y en los órganos de la política para designar un funcionario? Está perfecto eso. Tiene como contrapartida que una vez, esto lo dijo Argibay después de que fue nombrada, bueno, una vez que me nombran, pelito para la vieja, ¿eh? Yo no, ni si te he visto no me acuerdo. Que pasa mucho también, ¿eh? No se crean que los jueces
son empleados del que los nombra. El hecho de la inamovilidad, la intangibilidad de remuneraciones y todas las garantías que tienen los jueces, efectivamente funcionan para separar a los jueces de ese cordón umbilical. Después, yo creo, y acá me meto quizás en otro tema, que las vinculaciones entre el poder político y el poder judicial no vienen tanto por el hecho del nombramiento del propio juez, sino por otras relaciones que existen, ¿también? Y otros nombramientos, etcétera, etcétera. Pero no es materia de la clase, así que no vamos a meternos por ahí, porque si no, no vamos a ver qué dice la Constitución sobre el Poder Judicial. Sí, Patricio. Sí, última cosa. Yo no soy un especialista en esto, pero este proceso de selección tan complejo que tenemos tiene un impacto de género también, que lo podrían explicar mejor las compañeras de la cátedra, pero, por ejemplo, se vio en cómo se dio la designación a la Cámara Nacional Electoral hace poquito. Entonces, muchas veces las mujeres, después de todo lo que vimos en clase, logran romper ese techo de cristal, llegar ahí, llegar a los concursos, se enteran, participan, pueden ya hasta ser las primeras ahí en el orden de mérito, pero después también puede haber como un sesgo o un filtro de género a la hora de el presidente y los senadores eligiéndolos y dándoles el acuerdo. Entonces también algunos dicen que este tipo de arreglos institucionales tiene un impacto desproporcionado, negativo, en mujeres en el acceso a los cargos de magistradas. Está bien. Esa Así es que una para pensarlo. opinión 100%, está bien, no hay ningún estudio empírico sobre eso, y agarrarse de un caso de designación de un juez para decir eso me parece, no sé, raro, está bien. Porque de hecho hay muchas jueces mujeres. No es un tema de hecho, en el Pero sí está ámbito aprobada la desproporción, que hay más jueces, 70%. puede ser que haya más jueces hombres que mujeres, pero no hay una... Y no me parece posible demostrar eso de la elección de un juez, ¿está bien? Sobre todo en el marco de la discusión política en la Argentina, en donde todo lo que haga el opositor está mal y todo lo que... Con lo cual, que la tendría, ahora parece que habría que haber elegido a otra candidata porque era mujer. No sé, qué sé yo, el presidente tiene la atribución para designar. No lo dicen así cuando deciden a una mujer en un cargo. Entonces, me parece raro el punto de ataque por... Después puede ser que cada uno tiene la opinión sobre el juez que nombraron o no nombraron en cada uno, pero me parece raro, no me parece un buen ejemplo para dar. Bien. Bueno, vimos más o menos el problema de que tiene, o el sistema de selección y de remoción de jueces inferiores. El sistema de remoción es a través de un jurado de enjuiciamiento que está integrado por jueces, abogados y legisladores. Se hace un juicio, ¿está bien?, en el marco del Consejo de la Magistratura, en donde se acusa, hay una instancia de acusación frente al jury, se arma el jury, cada jury se arma especialmente para el caso, y se juzga al juez o jueza objeto de acusación. Esa decisión del jury, al igual que la decisión del juicio político del Senado, es inapelable. La Corte ha entendido esta inapelabilidad relativamente, ¿está bien? Y ha admitido la posibilidad de recurrir la decisión tanto del Consejo de la Magistratura como del Senado ante instancia judicial, en el caso del Senado ante la Corte, en el caso del jury la verdad que no me acuerdo, creo que también ante la Corte, pero no estoy seguro, pero solo para controlar que se haya garantizado el debido proceso dentro del juicio político y no la decisión final, que es eminentemente de carácter político y no es sancionatoria. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? ¿Opiniones? Lo que sea.
Sí, perdón, ¿el jurado de enjuiciamiento se constituye para juzgar para cada juicio o es permanente? El jurado de enjuiciamiento, tengo entendido, no lo sé, la verdad no te quiero decir una cosa por eso, no me acuerdo. Creo que se integra para cada caso en concreto. Sí, Pato. Yo recordaba que los miembros del jurado de enjuiciamiento son permanentes, pero quizás estoy equivocado. Pero yo tengo entendido que, sí, yo también tengo entendido lo mismo, pero creo, pero no lo sé, la verdad que no voy a decir una cosa por otra. Así que no lo recuerdo. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Fede? Después te la contesto en un rato. ¿No? Creo que es como vos decís, Pato, que es permanente la integración del jury. Bien, pasamos a las atribuciones del Poder Judicial.